La tierra. Venimos delante de tu presencia y nos postramos ante ti, porque eres santo y digno de toda alabanza. Es nuestro ruego que por acción milagrosa de tu Espíritu Santo tengamos comprensión hoy de tu palabra que será leída y expuesta. Porque sabemos que no tenemos en nosotros mismos la capacidad de entender el camino que nos lleva a ti. Si leemos tu palabra y si meditamos en ella sin el auxilio de tu Santo Espíritu, tropezaremos y nos desviaremos y seremos condenados. Pero auxiliados por tu Espíritu Santo, seremos llevados a toda la verdad como está escrito. Ilumínanos. Que hoy tu Hijo Jesucristo sea presentado con claridad para ver cuán maravilloso Salvador tú nos diste en tu Hijo. Líbranos, Señor, de desviarnos de esa verdad. Auxíliame, Señor, y hazme un mensajero fiel. Para la gloria de Cristo tu Hijo es que lo pedimos. Apiádate de nosotros, porque te necesitamos, nuestras almas están necesitadas. Provee para tu pueblo y provee salvación para los que hoy están aquí y no te conocen. Lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Nosotros estamos en una serie de exposiciones en la epístola de Judas. Entonces les ruego que abramos nuestras Biblias en Judas, la epístola de Judas. Y como les he pedido y que hagamos en todas estas exposiciones, leemos la epístola completa. Con el auxilio del Señor, tal vez podemos memorizarla. Prestemos atención entonces a la lectura antes de la exposición. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales.
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos por el versículo 4. Hemos tenido 5 exposiciones en los anteriores y este es el versículo en el cual basaremos la exposición de hoy. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que recordemos lo que habíamos visto la vez anterior con respecto al versículo 23, la exhortación que se hace a la defensa de la fe. Realmente esta epístola tiene 2 temas centrales, que es la exposición de los falsos maestros y la defensa de la fe. Y habíamos citado Isaías 56:10, cuando Dios dice a Israel: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y habíamos citado este versículo precisamente porque nosotros debemos entender la labor de atalaya que tiene la iglesia de Dios, los ministros del Evangelio en particular, pero todos debemos ser atalayas. Y decíamos, el atalaya era un vigilante en las torres de las ciudades amuralladas. Entonces, si ese vigilante ve un peligro para la ciudad, le tocaba, ¿qué era lo que debía hacer? Tocar trompeta, lanzar una voz de alarma. Pero Dios los condena al decirles: son como perros mudos. No ladraron cuando tenían que ladrar, no avisaron. Y hay algo que dice ahí que es muy importante, porque él dice que eran ignorantes. Entonces, si en esta epístola
se nos manda a defender la fe, debemos reconocer que no se puede defender la fe por causa de la ignorancia. La gente se considera cristiana pero ignora la doctrina bíblica, y por esa ignorancia entonces no pueden defender la fe. Debemos tener un conocimiento claro, bien claro, de las doctrinas esenciales del Evangelio para poder defenderlas. Porque como habíamos visto, no nos vamos a entrar en contiendas de cosas que son vanas, de cosas que no tienen importancia. Más bien somos llamados a huir de ese tipo de contiendas. Pero esta contienda a la que se nos llama a involucrarnos y a involucrarnos ardientemente, tiene que haber pasión por aquello. Y eso nos confronta mucho desde el inicio, porque si no amamos el Evangelio, eso se va a notar. Pueden ofender a nuestro Señor Jesucristo, pueden estar predicando un evangelio falso y no sentir nada, no defenderlo. Pero aquel que ama al Señor Jesucristo y que entiende el Evangelio, se va a levantar y va a hablar la verdad y va a defender la verdad. Entonces, por eso es que vamos paso a paso en esta epístola, para que podamos aprender a defender la verdad, pero hay que saber qué estamos defendiendo. Ahora, cuando se nos hace esta advertencia de contender por la fe, vamos a ver en este versículo, si seguimos con esa ilustración de una ciudad amurallada y de que lo que teníamos que hacer era impedir que entrara el enemigo. Lamentablemente este versículo nos habla y nos hace ver que el enemigo ya se infiltró. Eso es lo que sucedió. El enemigo ya se infiltró. Los atalayas no hicieron su labor apropiadamente y entró el enemigo. Este tipo de advertencias habían sido hechas por los apóstoles antes. Entonces quisiera que vayamos a pasajes paralelos o más bien no paralelos, pero que hablan del mismo tema y para que veamos. Segunda de Pedro, por ejemplo, 2, del 1 al 3. Esto de lo que nos habla Judas, lo han hablado muchos otros antes. Dice segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Debo advertirles que el texto de Judas 4 incluye un tema muy importante dentro de la predestinación, que es la reprobación. Pero vamos a dejarlo para dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a estudiar específicamente y vamos a dar una exposición sobre la predestinación y en particular la reprobación. Así que hoy vamos a estudiar más bien cómo se infiltraron y cuáles son las características de los falsos maestros en su doctrina y en su práctica. Eso es lo que vamos hoy a hacer. Pero entonces vemos que el apóstol Pedro había dado esa advertencia y había dicho, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y si somos cuidadosos al leer esto, deberíamos ya poder identificar de lo que nosotros vivimos y de lo que se llama ampliamente cristianismo y de lo que la gente considera cristianismo, como corresponde a muchas de las cosas que estamos diciendo aquí. La predicación de herejías destructoras,
la negación de doctrinas esenciales de la fe cristiana y la avaricia. La avaricia que caracteriza a muchos que están supuestamente predicando el evangelio, pero que lo que han hecho de la religión es un negocio. ¿Para qué? Para vergüenza. Porque el mundo incrédulo no diferencia. Y ustedes son conscientes de eso, no es así. El mundo incrédulo no diferencia entre una iglesia y otra. Para él todas son lo mismo. Para ellos todos los pastores son vividores. No es así. Gracias al Señor hay hombres fieles que hacen su labor con amor, por amor a Cristo y a las almas. Pero eso es el estado en que nosotros estamos y lo estamos leyendo aquí. Y el resultado mismo está aquí. Muchos seguirán sus disoluciones. Vea que dice muchos, no pocos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y cuando el camino de la verdad es blasfemado, si usted ama al Señor Jesucristo, usted tiene que sentir algo. No podemos ver lo que sucede y ser indiferentes ante esto. Nosotros no podemos ser esos atalayas a los que llama el Señor perros mudos, ignorantes. Nosotros sí queremos levantar la voz y defender la verdad. Leamos, por ejemplo, primera a Timoteo 4:1, que es la epístola que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1, le dice esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo advierte que en los postreros tiempos algunos se van a deslizar, a salirse del camino. Nosotros estuvimos viendo en el pasado ampliamente sobre la apostasía, ¿verdad? Es un desviarse de la fe, es un salirse del camino. Y eso es lo que sucedió, lo que sucederá. Y él dice que esas doctrinas son doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Estas palabras tan fuertes las tenemos que recibir como son. La gente piensa que algo es satánico solo si aparece una horrible imagen con cuernos y gente haciendo sacrificios horribles o algo así. Y sí, eso también es satánico, son locuras que hacen. Pero el asunto es que la Biblia misma nos dice que Satanás se viste como un ángel de luz. Y ahí sí que es difícil, si usted no conoce la Escritura, irse tras esos espíritus engañadores. ¿Cómo sabe que una doctrina es de demonios? No es tan difícil. Si le aparta su mirada de Jesucristo y si le brinda alguna otra salida, eso es demoníaco, porque solo Jesucristo nos lleva al Padre, no hay salvación fuera de Él. Cualquier otra cosa que se traiga a la iglesia que me quite el enfoque en Jesucristo y su palabra es demoníaco. ¿Ve? No tiene nadie que estarse revolcando para ser endemoniado o las cosas que la gente cree así. Esto es peligroso porque podemos ver a alguien con apariencia de piedad, como después veremos, con apariencia, y sin embargo estar predicando una falsedad, una herejía que es destructora. Ese es el significado. La palabra herejía realmente es división, pero se da una división a causa de una enseñanza que lleva a la condenación. Hay muchas divisiones entre las iglesias, lamentablemente, y a veces no por cosas esenciales. Les va tal vez parecer extraño, pero yo una vez oí que en cierto año en Estados Unidos una iglesia de X denominación, no voy a decir para no maltratar a mis hermanos, se dividió porque unos hermanos aprobaban tener un florero y otros no. Y eso es cierto. Unos aprobaban las flores y otros no. No, aquí no estamos hablando de cosas así.
Aquí estamos hablando de herejías destructoras, de engaño diabólico que se mete dentro del cristianismo y lleva a las almas a la perdición. Leamos por favor Hechos 20, que es cuando Pablo está hablando en su despedida a la iglesia en Éfeso. Esto es Hechos 20. Y voy a leer los versículos 29 y 30. Pablo había estado 3 años predicando en esa localidad. Les enseñó, y él mismo lo dice, yo con lágrimas les he dicho toda la verdad, todo el consejo de Dios. Pero les voy a decir qué es lo que va a suceder. Hechos 20, 29 y 30, oiga. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, la apostasía que tenía que venir, llegó dentro de ustedes mismos. Eso es tan triste, tan doloroso. Y a la gente le parece como increíble, como imposible, que aquel que una vez oyó y predicaba muy bonito, dice, y predicaba muy bien, y ahora está así, guasá. No pensemos que eso es imposible. No olvidemos que Judas se camufló muy bien durante un tiempo suficiente y estaba en la misión de los 12 y estaba en la misión de los 70. Llevó la palabra de Cristo, muy probablemente hizo hasta milagros y era un falso. Entonces, la situación es algo serio. Lo que nosotros estamos viendo aquí en Judas 4 es un asunto muy, muy serio, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos. Esa es la... Ahora, nosotros tenemos que tratar de hacer una aplicación de esto que estamos viendo, tanto inicialmente y principalmente a la iglesia local donde el Señor nos tiene. Eso es lo principal aquí. Aquí es donde vamos a pelear con todo para impedir la entrada del error, de las herejías destructoras. Sin embargo, nosotros reconocemos que hay una iglesia universal, una iglesia compuesta por todos los cristianos de todas partes en todo el mundo. Y también tenemos que tener entonces una voz con respecto a lo que pasa afuera. Nosotros tenemos que tener una posición clara. Cuando vemos que surgen líderes cristianos y se vuelven famosos, que se están apartando de la verdad, no podemos decir, allá ellos, nuestra iglesia está muy bien. No podemos decir eso. Tenemos también una responsabilidad ante Dios de tomar posición, como les decía la vez pasada. Neutralidad no. No hay neutralidad aquí. Y el mismo Señor Jesucristo hablaba así, no hay neutralidad. El que no es conmigo es contra mí. Y si usted dice que es con Él, pero no corresponde, usted está contra Él, aunque sus labios afirmen estar con Él. Pero entonces debemos saber cómo manejar estas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es lo mismo tratar los problemas de las ovejas de Cristo, de sus debilidades, de sus flaquezas. No es lo mismo que tratar con los lobos. Por eso tenemos que pedir tanta sabiduría. Y los pastores tienen que saber, en auxilio del Espíritu Santo y en oración, con quién están tratando cuando surgen problemas. ¿Es esta una oveja de Cristo? Si es una oveja de Cristo, se le trata de cierta manera, según lo que sea. Pero según lo que sea, no está mostrando ser una oveja de Cristo. Esto puede ser un lobo dentro de la iglesia, o una cabra, alguien que no sabe, que él piensa que es cristiano, pero no es oveja. Entonces, quisiera ver dos ejemplos para que veamos que esa distinción debemos aprender a hacerla.
Y es la manera en que nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:15, cómo se trata un asunto que es de disciplina por una actitud incorrecta, algo que está mal y que es pecado, pero que es con un hermano el que estamos tratando. Y para ponerlos en contexto de lo que el Señor está hablando, de lo que Pablo nos está hablando aquí, o el Señor por medio de él, es de gente en la iglesia holgazana, que no quieren trabajar. Y él ha dicho, hay que trabajar, no trabajar es pecado, y hay que confrontarle, porque les hemos dicho que si no trabaja no tiene derecho a comer. Pero vean cómo dice que hay que tratarlo. Versículo 14 y 15, entonces dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, hay una disciplina. Sin embargo, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces debe haber una distinción. Es diferente. Estamos tratando con una persona, está mostrando un cierto grado de rebeldía, pero es un hermano. Vamos a tratar con él de cierta manera. Sin embargo, vean qué diferencia, como él mismo, apóstol Pablo, le dice a Tito que trate a los que no atienden en otras circunstancias. Tito, capítulo 3, los versículos 10 y 11 dice, y aquí es donde ya estamos hablando de eso, de las herejías. Al que cause divisiones, eso es lo mismo que les decía, herejías, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay también la disposición, y debe haber, de los ancianos de la iglesia de tratar con aquel que cayó en un error doctrinal. Claro, no nos vamos a desentender. Hay que ayudarle, hay que ir a la palabra, mostrarle. Pero aquí lo que dice es que si la persona se empeña en su error, esa persona está condenada por su propio juicio y hay que desecharle. Eso significa que la herejía, abrazar la herejía, es la persona que rebeldemente se mantiene en una herejía, debe ser expulsada de la membresía de la iglesia, es decir, excomunicada. Y eso es Dios el que nos manda a hacer esto, porque si no lo hacemos, entonces estamos siendo como aquellos a los que les dijo tan feo en Isaías 56. Nosotros, Él nos ha puesto por atalayas para cuidar la ciudad de Dios, la iglesia de Dios. El versículo nos dice que estamos en Judas 4, nos dice que estos hombres son impíos y que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hay una conducta que va a identificar a este tipo de personas que se han infiltrado en la iglesia. La palabra libertinaje la podemos definir así: es un abuso de los permisos, y es el que, en este contexto, el que amparándose en la gracia de Dios y en que, como suelen decir, ya no estamos bajo la ley, entonces desecha la ley. Aquí hay una cosa muy importante. No estar bajo la ley significa que yo no estoy bajo la condenación de la ley. No significa que yo no tengo nada que ver con la ley. La ley del Señor es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y nuestro deber como creyentes es obedecer la ley del Señor. Pero tergiversando la doctrina, como hoy leíamos también, dice el mismo apóstol Pedro al final de su epístola, dice que en las cartas de Pablo, decía él, segunda de Pedro lo leímos, hay cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos
tuercen para su propia perdición. ¿Y qué es lo que están haciendo estos libertinos? Torciendo la doctrina de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque enfatizamos una y otra vez que el hombre es salvo no por las obras, sino por la fe en Jesucristo, que no hay nada que pueda hacer para salvarse, que solo la fe en Jesucristo. Y eso lo enfatizamos tanto, y entonces vienen ellos y tuercen esa doctrina. Y eso es diabólico, torcer esa gracia de Dios para decirle que entonces, como la salvación es por gracia, usted puede vivir como quiera y puede hacer lo que sea y desechar la ley de Dios. Esa ley que es santa, que es la que nos muestra su carácter. Pues la Biblia aquí nos dice que estos hombres, eso era lo que hacían. Convirtieron la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Qué tenemos que decir con respecto a esto? Romanos 6:15. Romanos 6:15, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El cristiano no tiene permiso de pecar, ni nadie. Nadie nunca tiene permiso de pecar. Es una tergiversación de la gracia de Dios. De hecho, esa va a ser una muestra y una de las características que nos sirven a nosotros para identificar si una persona es verdaderamente cristiana o no. Cuando usted le presenta el Evangelio de Cristo a alguien y usted hace ese llamado al arrepentimiento y usted le muestra que la Biblia nos dice que si usted le dice al pecador, si usted cree en Jesucristo, si usted se arrepiente de sus pecados, Él le perdona todo, su sangre le limpia. Y usted es presentado delante de Dios con una vestidura limpia, como si usted no hubiera pecado nunca. Y el pecador se asombra y dice: ¿cómo puede ser tal cosa? Pues así es. Si usted cree en Él, si usted deposita su confianza en el Salvador, es como que usted nunca hubiera pecado. Limpia su ropa delante de Dios, como la vestidura de Cristo. El verdadero convertido se asombra de eso y dice: ¡oh, qué maravilla! Jamás en mi vida quiero ofender a semejante Salvador. Quiero vivir para Él, quiero conocerle y nunca más volver a ofenderle. Pero el falso convertido, el falso cristiano, donde escucha esa frasecita que la salvación no se pierde, que no se pierde, entonces esté tranquilo, ya estoy perdonado de todo. Esa es la característica. Su corazón es impío aún y está cogiendo la gracia de Dios como un permiso para pecar. No se pone a ver que cada pecado fue pagado con la sangre de Cristo y eso nos quebranta el alma. Eso es así es como lo tenemos que ver. Primera de los Corintios 10:23 nos habla un versículo que todo me es lícito, dice él, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los que tuerzan la escritura para su propia perdición van a agarrar el pedacito que dice todo me es lícito. Y ya, ahí eso es lo que les brilla al leer la Biblia. Todo me es lícito. Lícito significa permitido, ¿verdad? O sea, Dios me dio permiso de todo. Eso es lo que brilla. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo realmente. No van al contexto, no ven de qué estábamos hablando. Estaban hablando aquí de comer. Estaba exponiendo el asunto de las comidas. Tiene permiso. Si usted no se siente mal, aunque le digan aunque esa carne no viene de buena procedencia, pero estése tranquilo, todo es lícito. Sin embargo, qué fácil coger ese versículo y entonces pensar, todo me es lícito. Ya vio todas las oportunidades. Y así he escuchado tantas veces a las personas preguntar, ¿es malo esto?
O, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo bailar? ¿Qué tiene de malo ir a un bar? ¿Qué tiene de malo? Y cosas delgadas en las cuales parece que no hay mal, pero la persona lo que está buscando es hasta dónde puedo acercarme al mundo sin ser del mundo y todavía sentirme que soy cristiano. Hasta dónde puedo andar en el filo sin que digan que yo soy impío. Entonces buscan en la Biblia versículos que les den permiso de cosas. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pensemos en eso. ¿Ha sido usted de esos que busca y que encuentra un versículo o en la vida de alguien? Estudian el Antiguo Testamento y ven el pecado de este y el pecado de otro, y ya en eso tienen un permiso. Lo hizo David, lo hizo el otro, lo hizo Salomón, lo hizo... Esa es la actitud de los que pervierten la gracia de Dios. Nosotros, cuando vemos el pecado de uno de los hijos de Dios en la Biblia, nos enfrentamos diferente a esto y decimos: Señor, si este que te amó y que fue tu siervo cayó, ¿qué será de mí si no me sostienes de tu mano? Eso es lo que piensa el cristiano, no busca el permiso en el pecado. El permiso de pecar me refiero en los relatos de pecado que la Biblia nos describe. Leamos por favor 2 Timoteo 3. Del versículo 1 en adelante dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa es la descripción de estos hombres que se habían infiltrado ya. Estamos advertidos y Dios nos sigue advirtiendo. Se infiltrará gente que entonces dicen abrazar las doctrinas de la gracia, que dicen ser calvinistas y etcétera, lo que quieran. El asunto es cómo vive. ¿A qué le lleva esa doctrina? ¿A qué le lleva? ¿A vivir más piadosamente, a amar más a Cristo, a ser más santo? ¿O está buscando permisos entonces para que, como ya somos salvos por gracia y nada me puede quitar la salvación, puedo vivir como quisiera? El asunto es grave porque Cristo hace referencia en sus cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. En dos ocasiones hace referencias a un tipo de cristianismo infiltrado dentro de las iglesias cristianas, y Cristo usa estas palabras: ellos son sinagoga de Satanás. Y vuelvo a decirles, esas palabras suenan a la gente que es una iglesia satánica abiertamente. No, la Biblia lo que dice ahí, si leemos Apocalipsis 2:9 y 3:9, es que ellos decían ser cristianos, pero en realidad eran sinagoga de Satanás. Esa es la verdadera identidad de los falsos creyentes.
Se reúnen con el pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios, pero no son de Dios. Ahora bien, lo que aquí dice es que eso va unido a una falsedad doctrinal que condena. El error doctrinal condena las herejías y son el espíritu del anticristo. La gente tiene las ideas de anticristo que tomó de las películas hechas en puras fantasías. La Biblia no nos habla en otros términos, dice el espíritu del anticristo. Vamos a leer al respecto. Primera de Juan 2:18. Qué claro que está aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya, desde que está escribiendo él, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Quiero leer también en la misma epístola, capítulo 4, los versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La doctrina de Cristo es esencial. Apartarse de la doctrina de Cristo es ir a la perdición. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que es ese negar. Porque una persona con sus labios puede estar diciendo, ¿qué es, por ejemplo, negar a Dios? Decir que no existe. No, porque es que esta gente de la que estamos leyendo en Judas 4 estaba en la iglesia. ¿Qué pasa? Si alguien está aquí en la iglesia y dice que no cree en Dios, no puede infiltrarse así. La negación se refiere a algo más. La negación de Cristo también. La cristología, tener bien claro quién es Él. La negación de Cristo es negarle a Él en sus oficios. Y nosotros tenemos claramente en la Escritura que se nos enseña que Él es el profeta y el sacerdote y el rey del pueblo de Dios. Algunos solo quieren oír de Jesús es mi Salvador y eso es todo lo que es Él. Él es el verdadero profeta. Él es el que nos dio la revelación del Padre. En Él está la plenitud, dice la palabra de Dios, de la deidad. En el Hijo. En el Hijo Dios el Padre se revela. Él es el sacerdote, no hay otro mediador. ¿Cuándo se fue infiltrando esa idea? Por ejemplo, que es una idea del anticristo dentro del catolicismo romano, que hay más mediadores
aparte de Jesucristo y la Virgen y los santos y el mismo sacerdocio impuesto. Eso es una doctrina anticristiana. Solo hay un mediador. Y nosotros pensamos que eso tiene que ver solo con el catolicismo. ¿Cómo es que hoy se ha vuelto en muchas iglesias llamadas evangélicas un estilo de mediación donde hay unos supuestos ungidos que parecen estar más cerca de Dios y yo dependo de ellos? Eso es anticristiano. Pero aún más, y de esto se puede hablar ampliamente, y está en muchas de nuestras predicaciones, los 3 oficios del Señor Jesucristo, y Él es Rey. Como les decía, la gente quiere un Salvador, y eso es lo único que cree, pero Él es el Rey. O sea, nosotros nos sometemos a Él y a su ley. No podemos separar sus oficios. Aquellos que rechazan este señorío del Señor Jesucristo están descritos aquí. De hecho, hay otras versiones, porque aquí nos habla de que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay versiones donde está traducido de esta manera, nada más: niegan al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos entender eso, que Padre dio toda potestad a su Hijo Jesucristo. Y eso fue lo que Él dijo al ascender: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo habla con esa autoridad que le dio el Padre, es toda potestad, es decir, autoridad, poder y dominio en el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos apartamos de ahí, no podemos ser salvos. Cuando la apostasía se manifiesta, hay una manera de actuar. Primera Timoteo 1, del 18-20. Cuando ya se hace manifiesta, ¿qué tenemos que hacer? Este es un consejo que está dando el apóstol Pablo a Timoteo y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia. Vean el lenguaje militar, ¿verdad? Esto es una pelea. Milites, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ¿qué es lo que desecharon? La fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es una responsabilidad que Dios da, de que si hay herejía, y si la persona hereje se mantiene en aquello, tiene que ser desechado, no podemos tener comunión con él. Pablo lo dice en esas palabras: ser echado a Satanás. Ellos con su enseñanza están blasfemando el nombre del Señor y haciendo blasfemar. Y tristemente nosotros vemos eso en muchas partes, en la televisión, en la radio, y nosotros no tenemos que tener comunión con eso. No puede ser. Claro, lo más que la gente haya bonito es que todos nos amemos, que todos somos cristianos, que nos olvidemos de nuestras diferencias, pero este tipo de diferencias nosotros no podemos obviarlas. Segunda Timoteo 2, 16 al 18, ¿qué hacer? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, y trastornan la fe de algunos. Hay un libro que se llama Alerta Roja, que publicó el misionero Guillermo Green. Muchos lo conocen aquí. Y él denuncia con nombres, y ha sido tan criticado por eso.
Y es que la gente dice, no, lo que dice es cierto, pero es que, ¿por qué tiene que estar mencionando el nombre de tal y del pastor de aquella iglesia? Esto es lo que dice, Pablo está mencionando a quiénes son los falsos y que se desviaron de la verdad. Hay, por amor a Cristo, por fidelidad a Él, por amor a la verdad, hay que hablar las cosas y decir quién es un falso. ¿Y quién está llevando a las almas a la condenación con sus enseñanzas? Debemos entonces atender ese llamado de separarnos del error. Vuelvo a hacer esa aclaración. No es lo mismo cuando estamos hablando con una persona que está engañada, cree un error. No hacemos una conversación para pelear, pero podemos decirle, ¿cuándo nos reunimos y hablemos de esto con la palabra? Entonces usted se prepara en la palabra y ora al Señor y ora por esa alma con el que usted se va a reunir, sea quien sea que sea un testigo de Jehová o un mormón, lo que sea, de los que se desviaron, son sectas que llevan a la perdición. Rechazan al Señor Jesucristo, lo niegan en su naturaleza divina. Pero entonces usted por amor no se pone a pelear ahí en el Facebook por eso, sino le dice, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo vamos? Reunámonos un día y estudiamos la Biblia con respecto a ese o a otro tema. O tal vez alguna persona de una iglesia evangélica haga eso. Por amor le lleva la verdad y hay una manera de tratar con esa persona porque lo podemos ganar. Y esa persona, entendiendo mejor el evangelio, se va a regocijar. Y ahora va a decir, ahora sí entiendo, ahora puedo vivir una vida cristiana más sana. Pero si es una persona que se aferra al error y que se aferra a doctrinas que son blasfemas, entonces no podemos tener comunión con ellos. Vamos a tomar unos minutos para aplicar lo que este versículo dice a nuestra situación personal y como iglesia. Este versículo nos confronta con la necesidad de la disciplina en la iglesia para evitar la apostasía. Es una necesidad. La marca de las iglesias sanas es una iglesia que están comprometidas con la disciplina bíblica. No, si usted viene y quiere hacerse miembro de esta iglesia, aquí hay un orden. Y cuánto beneficio hay en el que nuestra iglesia tenga claramente una confesión de fe. Debe haber disciplina en la iglesia. Debe haber cuidado de quién entra y quién es recibido como miembro de la iglesia. Pero hoy en día, cualquiera va a la iglesia, cualquiera es recibido en la iglesia como miembro, crea lo que crea, viva como viva. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la gente es ver las iglesias llenas de personas. Y lamentablemente, en muchos de los casos, ¿por qué? Porque como aquello se volvió un negocio, entre más gente, más plata. Pero no nos interesa eso aquí, nos interesa el estado de su alma. ¿Qué ganamos con recibirle de miembro de la iglesia y que usted se engañe creyendo que es cristiano sin serlo? Se necesita, para evitar cosas como esta, ser estricto, meticuloso en a quienes recibimos como miembros de la iglesia. Esto es en el ámbito de la iglesia local y sin embargo hay un gran problema con las llamadas instituciones o organizaciones paraeclesiásticas. Todos los ministerios deben estar bajo la autoridad de la iglesia porque así si algo pasa ahí, a alguien le responden. Las organizaciones paraeclesiásticas, es decir, que no son de ninguna iglesia, pero que ayudan a las iglesias. Y no crean que estoy diciendo que las organizaciones paraeclesiásticas no ayudan. En gran medida ayudan, pero el asunto es, ¿quién disciplina
a una organización paraeclesiástica que se desvíe, o cuyos miembros están enseñando cosas extrañas o saliéndose. Es difícil, ¿verdad? Pero tiene que tener en cuenta esto. Doctrina y práctica van unidas. Hay una organización, por ejemplo, me dio mucha tristeza escucharlo. Hay una presión tremenda de aceptar la agenda homosexual en todas partes. Y esa institución que se llama, no me acuerdo, Visión Internacional, me parece que ha ayudado muchísimo. Obras de caridad preciosas. Pero por esa presión, entonces querían quitarle una parte de su constitución donde decía que no iban a aceptar dentro de su organización personas abiertamente homosexuales, y hubo un gran problema. Van a ser fieles a Cristo, por dicha después lo adecuaron o no sé qué, pero el asunto es, ¿por qué esa presión? Tenemos que ser fieles a Cristo y a su palabra. Nosotros, como les decía, tenemos una bendición al ser una iglesia confesional, porque nosotros presentamos ante el mundo nuestra posición con claridad. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros nos tenemos callado. Son cosas de las que no se habla hasta que usted entre, como las sectas. No, claramente ahí está. Esto es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. No hay ambigüedades. Vaya y vea lo que nosotros creemos y cómo lo hacemos. Está claro ahí. Esa es la gran utilidad. Y para terminar, no pensemos que porque nosotros tal vez, no, y suele suceder, cuando vemos cosas así tan tremendas como esto, pienso que eso tiene que ver con alguien en algún lado muy malo y no conmigo. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que usted no es de los que han negado a nuestro Dios y al Señor Jesucristo? La Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ¿sabe qué más dice? También los demonios creen y tiemblan. Tenemos que asegurarnos de que no tenemos esa fe de los demonios, esa fe falsa que nada más se centra en decir yo creo en Dios y Dios es uno, sí, amén. Pero no ves que los demonios también saben que hay un juicio, porque si no, ¿por qué temblarán? Y usted puede creer que hay un único Dios y que el juicio viene, y aún así su fe ser falsa. Mis amados, procuremos siempre que vamos a la palabra de Dios hacernos esta pregunta: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Oh Señor, que yo no tenga la fe de los demonios, que yo no tergiverse la gracia de Dios, que yo pueda entender el Evangelio cada vez más claramente para amar cada vez más a tu Hijo Jesucristo y seguirle. Muchos no con palabras, pero con sus hechos están negando al Señor Jesucristo. Y algunos, cuando ven lo que Cristo pide en el Evangelio, ¿qué dice Cristo? Un estándar de vida, de amor, tal que dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os maltratan, os persiguen. Y alguien, y lo digo porque lo he escuchado, eso solo Cristo pudo, porque como Él es Dios, ahí sí la divinidad surgió, pero Él vino como hombre y como hombre cumplió la ley de Dios. Es esa excusa de que entonces Cristo sí podía, pero yo no puedo. El cristiano sabe que no puede, pero que le fue dado el Espíritu Santo. Si no creemos en el poder del Espíritu Santo, no somos cristianos. Y yo he escuchado gente resignarse a ciertos pecados como diciendo: no hay nada que hacer, ¿qué se va a hacer? No, nadie puede vivir en ese estándar de vida, nadie puede. Bueno, entonces ¿para qué envió Dios el Espíritu Santo?
Usted no cree en el Espíritu Santo, entonces. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que viene a nosotros y nos capacita para vivir santamente. Ese es el resultado de la gracia de Dios que transforma corazones. Y si usted está aquí y eso no es una realidad en su vida y usted no vive para Cristo, hoy es el día. Porque estas palabras horribles que leímos ahí, de una condenación eterna, de unas tinieblas que son para siempre, no son solo para estos falsos maestros, sino para los que se engañaron a sí mismos y pensaron que ellos no eran tan malos como aquellos. Todos aquí, absolutamente todos necesitamos al Salvador. Todos aquí necesitamos y nos debemos aferrar a aquel sacrificio de Cristo, aquella sangre derramada en la cruz que limpia de pecados a todo el que viene arrepentido. Vamos a orar. Bendito seas, Dios nuestro, bendito seas. Llegamos ante ti con nuestro corazón quebrantado al reconocer qué horrible es el pecado, qué dañino el error doctrinal que lleva a la perdición, y nosotros pudiéramos ir por esas sendas que llevan a la perdición si no fuera por tu gran misericordia. Usa esta palabra que ha sido predicada para darnos cada vez más luz y entendimiento de cuál es nuestra situación delante de ti. Y haznos a nosotros valientes defensores del Evangelio y de la verdad de Cristo. Líbranos, Señor, de los ataques del maligno. Líbranos de los falsos hermanos. Líbranos de los falsos maestros y falsos profetas que abundan. Con tu palabra como una lámpara y con una luz, guíanos en este camino. Mira, Señor, cuánto te necesitamos. Que nosotros responsablemente indaguemos en tu palabra diariamente con el auxilio de tu Espíritu Santo para no desviarnos de tu verdad y para esperar a Jesucristo. Y mientras lo esperamos, caminar en santidad. A ti sea dada la honra y la gloria, y a tu Hijo Jesucristo por siempre. Amén. Vamos a cantar